que lees esto. Acércate un poco más. China fue al lado oculto de la Luna. Sí, la Chang'e 6. Bajó ahí donde ningún humano ha pisado y trajo casi 2 kilos de polvo ancestral. Pero mientras todos aplauden, nadie ve lo que yo veo. Los científicos dicen que encontraron diferencias térmicas, roquitas raras, carbón de meteoritos antiguos. Yo digo que la Luna nos está hablando, pero ustedes solo escuchan cuando los noticieros gritan. Lo que revelaron esas muestras no es geología, es memoria. Memoria de algo que golpeó al satélite tan fuerte que todavía vibra. Y ahora por fin tenemos pruebas. La Luna siempre nos muestra la misma cara, porque está acoplada por mareas. Traducido a mi idioma, nos enseña la sonrisa y nos esconde los dientes. Pero China decidió asomarse detrás del telón. Para llegar allí necesitó de satélites intermediarios, señales dobladas y cálculos que nos quemarían las neuronas. El caso es que aterrizó en el sitio más viejo, en el más herido y en el más profundo del satélite, la cuenca del Polo Sur Aikin. Ahí no fue casualidad, desde luego. Ahí fue donde algo cayó y dejó un agujero que ni el tiempo pudo borrar. Y las rocas que trajeron, ay amigo, esas rocas traen historias que no se cuentan con palabras, sino con cicatrices. Ahí va el dato oficial, para que digan que yo no leo. El manto del lado oculto es entre 70 y 100 grados más frío que el nuestro. Los científicos dicen que es porque los elementos radiactivos, o CREP, como a ellos les encanta llamarlo, están concentrados en el lado visible, y que eso genera calor, y que el otro lado, el que no vemos, se quedó sin esa manta térmica. Y digo yo, ¿y por qué esa manta térmica se terminó solo un lado? Ah, claro, porque cuando la Luna era joven, algo la golpeó, la desfiguró por completo y repartió su química como reparto yo las cartas de póker. Pero no lo digo yo, también lo dicen las muestras. Y las muestras no mienten, a diferencia de algunos presentadores de noticias. En 2019 ya habían detectado algo, una masa gigantesca, colosal, enterrada en el manto, 5 veces más grande que Hawái, metida ahí como si alguien la dejó caer y luego la Luna se la tragó sin digerir. Dicen que es el núcleo del asteroide que la golpeó y que formó esa cuenca. De sí dicen muchas cosas, pero yo te digo, esa masa está hundiéndose en el suelo 1 kilómetro. Eso no es una roca, eso es un herido todavía sangrando, ¿verdad? Y ahora justo arriba de esa zona, manto frío, rocas más porosas, meteoritos ricos en agua, todo en el mismo rincón, como si aquel impacto hubiera querido dejar un mensaje. Aquí comenzó todo. Mientras tanto, fenómenos lunares transitorios, destellos, neblinas, zonas que brillan donde no se debería, astrónomos del siglo XVI que lo vieron, astronautas del Apolo 9 que también lo vieron. Pero cuando el loco lo menciona, teoría conspirativa. No, querido, no es conspiración cuando la evidencia se acumula más rápido que las excusas. La Luna está viva, de forma que no entendemos, no biológicamente, sino geológicamente, energéticamente, y cada misión levanta un pedazo más del velo. Y aquí la versión oficial, que curiosamente coincide conmigo, bueno, un poco, aunque ellos la cuentan sin poesía, sin rima. Hace miles de años, un objeto gigantesco chocó contra el lado oculto, tan grande que dejó la cuenca más monstruosa del sistema solar, tan denso que su núcleo se incrustó sin llegar al centro de la Luna, tan violento que redistribuyó los elementos radiactivos en un solo hemisferio, y ese desequilibrio creó 2 lunas, la luna cálida que vemos y la luna fría que nos oculta. Las muestras del Chang'e 6 confirman pieza por pieza esa historia. El impacto no fue un evento, fue una redefinición completa del satélite. Y digo yo, la Chang'e 6 no trajo piedras, trajo recuerdos. Y ahora tenemos una masa enterrada que no debería existir.
un hemisferio muerto y frío, rocas porosas con huellas de agua, una cuenca que parece más una herida que un cráter. Geología pura, puede ser, o una cicatriz de algo más grande, más profundo, más significativo. Cada quien arme sus rompecabezas. El loco ya ha hablado demasiado, y cuando hablo demasiado, algunos allá arriba se ponen nerviosos. ¿Tú qué crees que pasó realmente en el lado oculto? Te leo en los comentarios, si no me silencian primero, claro. Y bueno, hasta aquí llego por ahí. Las sombras ya se están moviendo más rápido de lo normal, y eso siempre es señal de que debo cerrar la boca antes de que me la cierren otros. Pero tú que me oyes, recuerda esto: no temas a la verdad, tema a los que se esfuerzan demasiado por ocultártela. La luna habla, la tierra tiembla, y el que no escucha se queda atrás. Yo me voy por ahora, como siempre, caminando entre los que me ven y los que no me pueden ver. Pero volveré, cuando otra pieza de rompecabezas se caiga sola, y cuando vuelva, más le vale estar despierto. Corto comunicaciones.